Domingo in albis. Introito. Como niños recién nacidos, aleluya, apeteced la leche del Espíritu sin fraude alguno, aleluya, aleluya, aleluya. Salmo. Aclamad a Dios protector nuestro, cantad al Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria in excelsis Deo. Oración. Os rogamos, omnipotente Dios, concedáis a cuantos hemos celebrado estas fiestas pascuales realizar su finalidad en nuestra vida y costumbres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera epístola del apóstol San Juan. Carísimos hermanos, todo lo que viene de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua del bautismo y la sangre de la pasión, y no es sola agua, sino en agua y sangre, y es el Espíritu Santo quien testifica que Cristo es la misma verdad. Porque tres son los que de él testifican en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa, y tres son los que testifican en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres vienen a dar un solo testimonio. Si recibimos el testimonio de los hombres, más crédito merece el de Dios, pues este tal, que es mayor, nos testificó que Jesús es realmente el Hijo de Dios, y quien cree en él tiene en sí el testimonio de Dios. Deo gracias, demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. En el día de mi resurrección, dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Aleluya. Después de 8 días, cerradas las puertas, puso en medio de sus discípulos y les dijo: la paz sea con vosotros. Aleluya. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la tarde del primer día después del sábado, estando las puertas cerradas allí donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, púsose en medio de ellos y les dijo: la paz sea con vosotros. Y al decir esto, les mostró sus manos y su costado. Alegráronse los discípulos de ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz sea con vosotros. Así como me ha enviado mi Padre, así yo os envío a vosotros. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retuviereis, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él respondió: si no viere la hendidura de los clavos, y metiere en ella mis dedos, y no hundiere mi mano en la llaga del costado, no creeré. A los 8 días estaban otra vez los discípulos en aquel lugar, y Tomás con ellos. Llegó Jesús, cerradas las puertas, colocóse en medio y dijo: la paz sea con vosotros. Después dice a Tomás: mete tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Respondió Tomás diciendo: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: Tomás, has creído porque lo has visto. Felices los que creen sin haber visto. Muchos otros milagros hizo Jesús a vista de sus discípulos, que no se han escrito en este libro. Lo de aquí se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Credo in unum Deum.
Reflexión de la primera epístola del apóstol San Juan. El evangelista San Juan aclama la victoria de la fe. Existen diversas expresiones sinónimas que nos ayudan a entender el sentido de la misma. La victoria sobre el mundo significa lo mismo que la victoria sobre el maligno, lo mismo que la victoria sobre los adversarios. La victoria sobre el mundo se logra mediante el amor o la superación del odio y del egoísmo, que es lo propio del mundo. Este es vencido en su propio terreno, donde él es el campeón. Se logra mediante la observancia de los mandamientos. La victoria anunciada queda garantizada con el sello del testimonio divino. San Juan comienza por precisar que la victoria la consigue quien acepta a Jesús como el Hijo de Dios. La realidad divina llega al hombre a través del Jesús histórico. De nuevo se sitúa el apóstol Juan en la perspectiva de la polémica con sus adversarios. Estos afirmaban que el Cristo celeste se había apropiado de Jesús de Nazaret en el bautismo, lo había utilizado para llevar a cabo su revelación y lo había abandonado antes de la muerte, o sea, que los gnósticos aseguraban que la humanidad de Cristo era solo aparente, es decir, que no era hombre verdadero. El apóstol Juan fue, de todos los discípulos, el que más luchó contra esta herejía gnóstica. Ellos se basaban en que el Cristo celeste no podía padecer, y esto es una contradicción, pues si en la pasión y muerte de Jesús no hubiera padecido la divinidad juntamente con la humanidad, no hubiera habido redención del hombre. Frente a este error destructor de la fe cristiana, afirma San Juan que Jesús el Hijo de Dios vino no solo por el agua, alusión al bautismo, sino por agua y por sangre, alusión al bautismo y a la pasión. La confesión cristiana de la fe, Jesús es el Hijo de Dios venido en la carne o encarnado, se halla rubricada con argumentos valiosos y contundentes. El primero en testimoniar es el Espíritu Santo, que ilumina el corazón de los creyentes, descubriendo es el sentido y la dimensión del misterio y haciendo que den testimonio de lo que ellos, los discípulos, han experimentado. Nosotros como creyentes estamos en la obligación de formarnos y conocer nuestra fe para poder dar razón de lo que creemos, aunque esto es hasta cierto punto, pues la fe es algo que no se puede razonar por ser intangible. El conocimiento de nuestra fe y la profundización en lo que creemos nos hará ver las cosas con más claridad para poder dar testimonio ante los que nos miran y nos observan. Reflexión del Santo Evangelio según San Juan. En los discípulos de Jesús no solamente no existía predisposición alguna para aceptar la resurrección, se ha dicho muchas veces que el deseo ferviente de volver a ver a Jesús les había hecho caer en la alucinación de verle, sino que estaban predispuestos para lo contrario. Como hijos de su tiempo creían únicamente en la resurrección del último día. Así lo expresa Marta cuando Jesús habla de la resurrección de Lázaro. Cuando se les anuncia que Jesús vive, ni siquiera se entusiasman. El relato sobre la Magdalena no puede ser más significativo. Ante el sepulcro vacío, lo único que se le ocurre pensar es en el robo del cuerpo. Una vez convencida de la resurrección gracias al encuentro personal con el resucitado, se lo anunció a los que habían vivido con él. Resultado, no la creyeron. En los discípulos de Emaús, la esperanza en la resurrección se manifiesta en su decisión de abandonar aquel asunto e irse a sus casas. Y cuando comunicaron a los demás su experiencia con Jesús resucitado, el resultado fue el mismo, ni aun a estos creyeron. Así que sabido lo anterior, no se puede hablar de alucinaciones ni predisposición para las alucinaciones. El evangelista subraya la identidad del resucitado con el crucificado, el testimonio de los ángeles, los encuentros y apariciones, y en especial las exigencias de comprobación por parte de Tomás son de sumo interés. De ellas se deduce que el resucitado y el crucificado son el mismo, aunque su forma de vida y de estar sea diversa. En definitiva, la incredulidad de Tomás lleva consigo una nueva aparición exclusivamente con intención de mostrarse a éste para que pueda creer. Y entonces se produce una confesión de fe que nunca se haya pronunciado. Señor mío y Dios mío. De esta forma, todo el Evangelio queda incluido en esta confesión de fe de Santo Tomás. El protagonista es el Hijo de Dios, y la fe descubre esta realidad en un ser humano como nosotros. Jesús de Nazaret, el Cristo es la última y definitiva intervención de Dios en la historia.